tardes a todos, bienvenidos al coloquio. Es un gran placer para mí presentar hoy a Laura Eslava, porque además Laura acaba de obtener su doctorado la semana pasada, ¿cierto? En McGill. ¿Y sí? Sí. Bueno, y pues qué mejor manera que celebrar su doctorado compartiendo lo que ha hecho pues con todos nosotros. A mí me da mucho gusto tenerla aquí. Laura, muchas gracias. Muchas gracias. Pues precisamente quería agradecer a los organizadores por invitarme a participar en el coloquio y por tener la oportunidad de compartirles lo que he estudiado y lo que he desarrollado durante mi doctorado. Bueno, ese es el título. Quiero empezar diciéndoles cuál es mi motivación al investigar con respecto a las redes sociales. Mi investigación es meramente teórica, pero me gusta tener como a manera de intuición algo tangible que me puede dar intuición para proponer los teoremas y para proponer métodos para resolverlos. Entonces, bueno, en este punto todos conocen las redes sociales. Por ejemplo, Facebook es una red social y se puede modelar matemáticamente por medio de conjuntos de vértices, que son los usuarios en Facebook, y aristas, que los conectan cuando son amigos en Facebook. Este es un caso de una gráfica no dirigida, y si queremos una gráfica dirigida, por ejemplo, podemos ver Twitter, en donde los usuarios siguen las publicaciones de otros, pero esos otros usuarios no necesariamente tienen que estar siguiendo a la primera persona. Y se ha estudiado mucho acerca de las redes sociales de manera empírica, de manera un poco más formal, y se ha encontrado que tienen estas tres características. Las dos primeras son las que me voy a enfocar, y el coeficiente de agrupamiento, como yo trabajo con árboles, no tiene sentido desarrollarlo en esta plática. Para empezar, el diámetro es pequeño. Por ejemplo, bueno, a ver, el diámetro es pequeño, la secuencia de grados no tiene una escala típica, y esto se puede ver con el ejemplo de redes de colaboración. Y dos ejemplos clásicos en redes de colaboración son los del cine y los matemáticos. Entonces, por ejemplo, en el cine podemos poner como vértices a los actores de Hollywood y vamos a poner una arista que los une si han colaborado en la misma película. Y entonces tenemos una red enorme con un montón de aristas yendo y viniendo y queremos saber algo acerca de esta red. Y podemos medir la distancia como un espacio métrico. Y entonces, para medir distancias, tomamos un vértice arbitrario, en este caso es Kevin Bacon, y a partir de él empezamos a contar cuántas aristas tengo que recorrer para encontrar cualquier otro actor. Y entonces todos los actores que han colaborado en películas con Kevin Bacon tienen número 1, tienen distancia 1 de este centro arbitrario. Y bueno, otros actores que no han colaborado con Kevin Bacon, si puedo llegar a ellos mediante 2 aristas, van a tener un número 2. Y esto también se ha visto en matemáticas, y en matemáticas la figura central arbitraria que han tomado es Erdős, Paul Erdős, ese investigador de combinatoria que hizo muchísima colaboración con muchísimos matemáticos, y a partir de ahí se empieza a medir las distancias. Pero lo que se ha encontrado en estos estudios empíricos es que las distancias son pequeñas. Las distancias nunca pasan de 6, 7 aristas a lo más. Y entonces es un fenómeno muy particular que siendo redes tan grandes tengan distancias cortas. Y la otra característica es la secuencia de grados, que no hay escalas típicas. Y para esto podemos volver al ejemplo de Paul Erdős, que participó con cientos de matemáticos para publicar artículos. Y esto es un caso excepcional. Hay varios matemáticos en distintas áreas que tienen este papel de figuras centrales que conectan muchas comunidades de matemáticos. Pero en general, casi todos los matemáticos, como yo, participamos con a lo más 2 personas, ¿no? 2, 4 personas. Y entonces no podemos decir cuál es el número de colaboradores usual de un matemático, porque depende, no hay escala típica. Y entonces, bueno, estas son las características que a mí me inspiran en las redes sociales, y el problema que yo encontré y que motivó mi investigación es el de la diferencia entre ataques dirigidos y fallas aleatorias. Y para esto, supongamos que tenemos que guardar nuestra información en la nube con servidores de Dropbox,
y entonces está la información repartida en muchos servidores, unos servidores grandes, otros servidores pequeños, y entonces a veces los servidores fallan. Está bien, pero no importa porque si un servidor falla, esto se puede asumir que es una falla aleatoria, uniforme entre todos los servidores que existen, y probablemente la información de este servidor que falla está respaldada en otros servidores. Y el problema, bueno, y entonces si queremos dañar una red de esa manera con fallas aleatorias, necesitaríamos que hubiera muchísimas fallas. Pero por otro lado, si conocemos la estructura de la red, si alguien con mala intención conoce la estructura de la red, puede hacer ataques dirigidos y comenzar atacando los vértices que tienen mayores conexiones. Los servidores más importantes, más grandes, pueden empezar tirando esos servidores y entonces el daño sí sería, vendría muy rápido. Entonces, el rol que juegan los vértices mejor conectados era algo que a mí me intrigaba y bueno, esta es la motivación de mi investigación. Y bueno, nada más para contarles más acerca de temas alrededor de las redes sociales. Otros problemas centrales es encontrar las fuentes de un rumor o fuentes de dónde se generó una pandemia, por ejemplo, detección de grupos a partir de información parcial que tengamos de la red. Queremos saber cuáles son los distintos grupos que están participando en esta red. Bueno, ya mencionamos los ataques dirigidos, las fallas aleatorias. Y otro proceso importante de estudio es la evolución de redes. Por ejemplo, en un movimiento social, las ideas comienzan en grupos pequeños, 2, 3 personas dicen queremos hacer algo, vamos a cambiar esto, y se va transmitiendo la información y van añadiendo personas al grupo, y esto sucede a través del tiempo. Entonces se puede modelar cómo es que una red pequeña va creciendo conforme el tiempo. Y bueno, una versión bastante simplificada, un modelo matemático bastante simplificado es la evolución de árboles, que eso es lo que les quiero hablar hoy. ¿Y dónde está la evolución de árboles dentro de mi área de investigación? Bueno, pues mi área de investigación son los grafos aleatorios o gráficas aleatorias, como se le conoce en México. Y bueno, las gráficas, la teoría de gráficas estudia, contamos con una clase amplia de gráficas y queremos decir cuáles son las propiedades de estas gráficas. Cuando añadimos el término aleatorio, lo que pasa es que vamos a tener esta clase amplia de gráficas y le vamos a poner pesos. Vamos a decir que algunas de estas gráficas son más frecuentes, ocurren con mayor probabilidad, y queremos saber cuáles son las propiedades que ocurren con mayor frecuencia. Pero entonces hay casos patológicos que no nos importan, porque si escogemos bien la distribución de probabilidad, estos casos patológicos van a tener un peso mínimo. Y entonces esto es como lo bonito de la probabilidad, que a mí me gusta, que en el sentido de modelar hechos del mundo real, podemos hacer a un lado los casos patológicos que no nos interesan y podemos hablar de las propiedades que ocurren de manera general en la vida diaria. Y entonces, ¿qué más les cuento? Bueno, pues en grafos aleatorios comenzó con precisamente Erdős. Él dio un modelo de gráficas aleatorias, después se extendieron a modelos geométricos de regulares y bueno, estos son más complicados, sistemas de partículas que Sergio hace en la Facultad de Ciencias, percolación, que es lo que aprendí con Jerónimo Uribe, mapas planos. Y bueno, ahora sí estamos listos para que les cuente acerca de la evolución de árboles. La evolución de árboles, bueno, necesitamos saber qué es un árbol y los míos van a ser enraizados. Entonces, los términos importantes es, por ejemplo, este vértice, los árboles están de cabeza. Este vértice va a ser la raíz y estos vértices que son como al final de los caminos se llaman hojas. Vamos a tener el término hijos, que es el número de aristas que llegan por abajo a cierto vértice, y la distancia es el número de aristas que tengo que recorrer para llegar a la raíz, para llegar al vértice original. Y bueno, aquí está en el ejemplo, este vértice tiene grado 2 y altura 1. Bueno, distancia 1. Y hay una convención. La convención general es que las aristas están dirigidas hacia el padre y en general están dirigidas hacia la raíz.
Esto es nada más por tener una claridad en las definiciones, pero en esta plática no lo voy a utilizar tanto. Y algo también que es importante es que vamos a etiquetar a los vértices y como vamos a hacer un proceso de evolución, los vamos a enumerar según vayan entrando a la red. Este es el primer vértice que llega, este es el segundo vértice que llega, tercero, cuarto, quinto, sexto. Y entonces podemos ver un primer video de cómo se generan las redes sociales. Aquí estamos en un modelo en donde llegan vértices, en cada paso del tiempo llegan vértices y se añaden a un vértice que ya existe dentro de la gráfica. El vértice se escoge de manera aleatoria. Ahorita les digo la regla exacta. Y la manera en la que está simulado tiene dos características los vértices. Tienen color y tienen tamaño. El color, mientras más azul es que su tiempo de llegada es más pronto. Y ahorita van a empezar a aparecer vértices más azul clarito y luego verdes amarillos, que son los últimos que llegan en el proceso. Y la otra característica que tienen es que el tamaño del vértice representa cuántas aristas están llegando a él. Entonces, representa el grado de la gráfica. Y lo que podemos ver es que hay varios, a ver, ¿dónde está? Hay varios vértices que tienen grado alto, pero de hecho son bastantes. Entonces, bueno, ahora el video es un poquito lento, vamos a esperar a terminar de verlo. Y aquí lo que estoy simulando son 300 vértices. En realidad las gráficas, digamos, del mundo real son mucho mayores, pero desde aquí ya nos vamos a empezar a dar cuenta de cómo es que se va distribuyendo los vértices nuevos que llegan a conectarse a los vértices que ya existen ahí. Y en el caso de la primera simulación, que es esta, la probabilidad de conexión es uniforme. Entonces, cuando un vértice llega, escoge de manera aleatoria uniforme al vértice al que se va a conectar y bueno, se queda ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, los vértices que llegaron primero tienen mayor probabilidad de tener grado alto simplemente por el hecho de que han participado en más rondas en donde se decide si son padres o no. Bueno, aquí ya se empieza a ver diferencia. Antes había muchos vértices de grado alto, aquí ya nada más parece que hay como 4 o 6 vértices de grado alto y bueno, ya casi se termina la simulación. Y bueno, ya podemos ver el segundo video. El segundo video, por favor. Este es el segundo video, es el mismo sistema, los vértices llegan, se conectan a un vértice que ya existía, pero ahora la probabilidad de conexión es proporcional al grado que tiene el vértice. Entonces, a cada momento del tiempo tenemos la lista de todos los grados de los vértices y los vértices que tengan mayor grado van a tener mayor probabilidad de ser el padre del vértice que llega. Y entonces aquí tal vez ya se empieza a notar que hay vértices que son mucho más grandes. Estamos todavía al principio de la evolución y estos vértices ya están de tamaño mayor que los vértices más grandes en la simulación anterior. Esta simulación también tiene 300 vértices y bueno, va a tener 300 vértices y sí, bueno, esto es un error de la simulación, esta arista no debería de estar. Sí, por ejemplo, estos modelos que les estoy mostrando se les llama de conexión preferencial y entonces cuando Albert y Barabasi los introdujeron en el 99, dieron una descripción muy vaga del modelo y entonces algunas personas asumen que el modelo empieza por decir 5 vértices que todos están conectados entre sí y de esta manera esos 5 vértices tienen las mismas características al principio del proceso. Y este caso empezó con 3 vértices. Bueno, entonces ya se puede ver que hay menos vértices, que la gráfica está de alguna manera como más compacta y que el grado de los vértices con grado máximo
es mucho mayor, ¿no? Ya aparece ahí alfiletero. ¿Podemos cortar la simulación? Entonces, bueno, esto de manera formal es un proceso creciente de árboles, que significa que vamos a tener muchos árboles contenidos unos dentro de los otros. El iésimo árbol va a tener i vértices y va a haber una elección de arista, ¿no? ¿Y bajo qué regla? Esta es la regla que utilizamos, con un parámetro alfa, que tiene que ser positivo. Y entonces la probabilidad de que el enésimo vértice se conecte al vértice J es proporcional al grado del vértice J en el tiempo anterior y ponderado con este parámetro. Entonces, el primer caso que vimos es la conexión preferencial uniforme, porque hicimos el parámetro alfa igual a 0. Entonces, en realidad, en este modelo, el grado del vértice no depende. Esto es un poquito más igualitario y, bueno, es muchísimo más fácil de estudiar porque no tenemos que estudiar toda la historia del proceso. Las decisiones se toman en cada momento. Por otro lado, cuando hicimos el parámetro alfa igual a 1, era la segunda simulación, aquí sí vamos a tomar en cuenta el grado del vértice de manera lineal y Albert y Barabasi lo describieron como un modelo en donde el rico se hace más rico. Mientras más grado tienes, más probable es que añadas un vértice en el siguiente paso y entonces a la siguiente ronda de probabilidad vas a tener mayor probabilidad de volver a ganar grado. Y aquí se ven las diferencias. Este árbol está mucho más extendido, mientras que este árbol es más compacto, el segundo árbol es más compacto y tiene vértices más grandes, pero son un menor número de... Y bueno, ahora sí empezamos con las descripciones probabilistas del modelo. El primer paso es describir la fase normal. Y nuestros estudios siempre toman en cuenta que el número de vértices en el árbol va a tender a infinito. Y entonces lo que encontramos muchas veces es que las variables aleatorias que nos interesan siguen una distribución normal. Y bueno, espero que todos estemos familiarizados con la distribución normal. Si una distribución normal tiene media mu y varianza sigma cuadrada, significa que si yo la renormalizo, o sea, ya doy por hecho que va a tener más o menos tamaño mu y después la rescalo de cierta manera, va a tener fluctuaciones normales. Y entonces lo que hacemos en probabilidad cuando estudiamos propiedades en el es que tratamos de encontrar estas variables normales. ¿En dónde está centrada mi variable y qué tanto la tengo que ajustar para que me dé una variable normal? Estándar. Y bueno, en particular la distribución de grados está dado por esta secuencia de variables aleatorias. Yo me la imagino así. Agarro agarro mi árbol de n vértices y lo voy a empezar a desgranar. Y entonces voy a empezar con las hojitas, voy a quitarle las hojitas al árbol y las voy a poner aquí. Después voy a poner los vértices de grado 1 en esta canasta, los vértices de grado 2, los vértices de grado 3. Y resulta que el número de vértices en cada una de las canastas, cuando el valor es constante, es una proporción del número de vértices que tengo aquí. Entonces, aquí la variable normal está en una media que es proporcional al número de vértices totales en el árbol. Mientras tanto, la distancia de inserción es algo que también observamos ahorita en las simulaciones. Esto es el enésimo vértice, qué tan lejos está de la raíz. ¿Y qué tan lejos va a estar? Va a estar a distancia más o menos logaritmo de n. ¿Qué significa esto? Pues logaritmo de n en el límite es mucho menor que n. O sea que vamos a tener redes con muchos vértices, pero las distancias van a ser cortas. A partir de del vértice arbitrario que fue el primero que llegó. Y bueno, para datos más específicos, en el caso de conexión preferencial uniforme, el decaimiento de la distribución de grados es geométrica. Este 2 a la d va a ser más o menos importante en otros teoremas que muestro después, mientras que en la conexión preferencial lineal el decaimiento es potencial. Y esta característica de decaimiento potencial es lo que se observa en las redes sociales en el mundo real.
Entonces, en este sentido, se puede decir que la conexión preferencial lineal es más acercada a lo que observamos en el mundo real. Y bueno, estas diferencias en estos parámetros, en la fase normal, pues nos va a crear diferencias en los valores extremos. La altura del árbol, es decir, la distancia más larga desde la raíz a las hojas, es diferente en el caso uniforme y en el caso lineal. Y bueno, aquí no se nota tanto la diferencia entre los modelos, pero en el grado máximo sí hay una diferencia muy grande. Aquí me faltó una referencia para Mori. Bueno, en el caso de la conexión uniforme, el grado máximo tiene orden logaritmo base 2 de n. Y esa base 2 es a consecuencia del decaimiento geométrico con base 2 de la diapositiva anterior. Y en la conexión preferencial lineal, el grado máximo es raíz cuadrada de n. Entonces, esto es lo que estábamos viendo en las simulaciones. En la conexión preferencial uniforme tenemos vértices de grado alto, logaritmo de n es un número grande que tiende a infinito, pero raíz cuadrada de n es mucho más grande. Y esto ya se empieza a observar desde una simulación de 300 vértices. Esta diapositiva era como más o menos lo que se sabía cuando yo empecé el doctorado. Y bueno, otra más. Y entonces yo lo que quería saber era, sabemos que los vértices de grado máximo es logaritmo de n o raíz cuadrada de n, pero ¿dónde están en el árbol? ¿Qué tan importantes son para conectar las diferentes partes del árbol? Bueno, en un sentido más o menos topológico, ¿dónde están y cómo es que conectan este árbol? Entonces me dediqué a investigar los imperios en los árboles. Para mí, los imperios, un imperio es un vértice que está acaparando la mayor parte del grado de las aristas del árbol. Son los vértices de grado máximo o los vértices que tienen un grado parecido al máximo. Y entonces, Mori sabía un poquito esta descripción y el año pasado estos autores extendieron estos resultados de manera más detallada. Y la manera en la que yo lo observo es que los vértices de grado máximo quedan establecidos al poco tiempo. Cuando la conexión es lineal, todo sucede en los primeros 100 pasos y a partir de ahí todo lo demás está determinado. Y bueno, ahorita les voy a ir explicando por qué creo que es así. Aquí vamos a poner el grado del primer vértice de la raíz, el grado del segundo vértice, el grado del tercer vértice. Y entonces, cuando hago la observación en el límite, los únicos vértices que estoy considerando son los primeros que llegaron. Estoy considerando los vértices que han participado desde el paso 10 o desde el paso 100, cualquier número, pero a una distancia constante. Y mientras tanto, el árbol va a empezar a tener una cantidad n, que tiende a infinito, de vértices. Y bueno, si ya sé que el grado máximo va a tener raíz cuadrada de n, voy a quitar ese factor, voy a renormalizar por ese factor raíz cuadrada de n. Y lo que resulta es que esta es la distancia más o menos. Si estos grados fueran muy pequeños, al dividir entre raíz cuadrada de n, aquí me quedarían en el límite puros ceros. Y el hecho de que en el límite obtengo variables aleatorias significa que este es el orden adecuado para mirar el proceso. Y estas variables aleatorias están dadas por estas equivalencias distribucionales, que para mí es una repartición de bienes. Entonces, ¿cómo funciona este modelo? Tenemos la riqueza del primer vértice, la riqueza del segundo vértice, tercer vértice, k vértices. Consideremos k vértices. Pues yo voy a asignar una variable aleatoria a esta suma de riquezas. Y ya que asigné esa suma de riquezas, ahora voy a repartirlas y voy a empezar por el késimo término. Ya que reparta esta riqueza, voy a ir con el vértice anterior y el vértice anterior y así hasta que reparta a todos. Y la manera en la que se asigna la riqueza al vértice BJ está dada por una distribución beta. Pero aquí fíjense, aquí hay un parámetro J y aquí está en relación es un 3J menos 4.
Entonces, mientras más grande sea este vértice, más grande es este parámetro aquí. Y lo que pasa con las distribuciones betas están dadas por esta densidad. Lo que pasa es que mientras más grande el valor m en la segunda entrada, más está cargado hacia las densidades cercanas a cero. Lo que significa es que si yo empiezo con k vértices y asigno toda esta riqueza a los k primeros vértices, lo que le va a corresponder al késimo es muy poquito, es casi nada. Toda la riqueza se quedó en los anteriores, en los vértices anteriores. ¿Cuánto le voy a dar al k-1? Bueno, pues ahí poquito, pero un poquito más. Hasta el punto en donde tenemos la riqueza del primero y del segundo vértices, que más o menos se reparten la riqueza que les haya quedado entre dos. Pero entonces, de esta manera, se ve que no importa el k que tengamos aquí, la riqueza siempre se va a concentrar en los primeros vértices. Entonces, no hay, claro, es un proceso aleatorio, es un proceso estocástico, pero para mí no hay nada sorprendente en decir que el vértice de grado máximo es el primero o el tercero, porque está de alguna manera determinado. Hay una infinidad de vértices en el árbol y sin embargo yo sé que los vértices de grado máximo van a ser los que están al principio. Y bueno, ¿qué encontramos nosotros al estudiar los vértices de conexión uniforme? Aquí los vértices de grado máximo están en una carrera constante. Aquí es diferente. Aquí, mientras más va pasando el tiempo, los vértices de grado máximo van cambiando. ¿Tú pensabas que eras el vértice de grado máximo en cierto momento? Bueno, pues espérate 3 veces ese tiempo y lo más seguro es que ya no seas el vértice de grado máximo. ¿Y cómo es que sabemos esto? Bueno, vamos a retomar esta forma de pensar en los vértices como clasificadas en cajitas, y las cajitas que me interesan son las que tienen grado más o menos logaritmo de n, porque sabíamos que el grado máximo es logaritmo de n. Y ahora, aparte de poner bolitas aquí en las canastas, les voy a agregar una etiqueta. Y la manera en la que renormalizamos para que estas variables aleatorias tengan sentido va a ser que pensemos en vértices. Los que caigan aquí van a tener altura proporcional al logaritmo de n. Y bueno, cuando llega un vértice y se añade a la red, su altura está determinada. Esa nunca cambia porque la raíz nunca cambia. Entonces, si yo estoy diciendo que en el límite los vértices que me van a interesar están a cierta altura, logaritmo de n, significa que en realidad no estoy hablando de los mismos vértices durante el proceso. Estos vértices están cambiando. Aquí por eso es un vértice B, que quién sabe cuál es, pero que va a caer en esta canasta. En el caso anterior yo podía decir es el vértice 1, es el vértice 2, es el vértice 3. Pero aquí, de alguna manera, no sé cuál va a ser la etiqueta del vértice. Solo sé que va a ser un vértice que llegue más o menos a cierta altura, como a la mitad del árbol. Esos vértices a la mitad del árbol son los que tienen posibilidades de ser el grado máximo. Y hay muchos vértices a esa altura del árbol y solo algunos van a tener grado máximo. Entonces, para mí esto sí es una cuestión de suerte, porque vamos a escoger una cantidad finita de vértices con grado máximo entre una colección que tiene infinito de vértices. Y bueno, ya para especificar un poco más acerca de los resultados que desarrollamos mi asesor y yo durante el doctorado, tenemos estas cajitas, tenemos aquí la diferencia con respecto al logaritmo de n. Supongamos que el logaritmo es un número entero, nada más por hacer más fáciles las cuentas aquí. El número de vértices que hay en cada una de estas cajitas va a tener una distribución Poisson. Y estas distribuciones Poissones no nos sorprenden a los probabilistas porque vienen de tener un número grande de posibilidades que tienen. Bueno, a ver, les explico con el tipo de variable. Por ejemplo, llamadas a 911 por minuto. Todos ahorita podríamos llamar al 911 si tuviéramos una emergencia, pero pocas personas vamos a tener una emergencia en este minuto. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una probabilidad muy baja de llamar al 911, pero somos muchísimas personas teniendo esa posibilidad de hacerlo ahorita. Y entonces las variables que surgen son las variables Poisson. De esta misma manera, hay muchos vértices en los árboles
y todos ellos tienen probabilidades decentes de ser los vértices con grado máximo. Bueno, probabilidades pequeñas, pero casi todos tienen las mismas probabilidades de tener grado máximo. Entonces van a surgir estas variables. Bueno, lo que habíamos comentado es que los vértices que tengan grado máximo van a tener más o menos altura de orden logaritmo de n. Y bueno, ya para los probabilistas, un detalle es que en el límite todas estas variables son independientes. Y esto es un detalle probabilista elegante. Y bueno, ya nada más para descansar antes de cerrar, les quiero hablar del contexto en el que estos árboles se han estudiado. Porque resulta que Nye y Rapoport en 1970 dijeron, ok, ya hemos estudiado gráficas de Erdős-Rényi, ya hemos estudiado gráficas de regulares, gráficas geométricas, ahora vamos a tratar de hacer un proceso en el que empecemos de nada y construyamos un árbol que represente una red en el mundo real. Y propusieron dos métodos. Propusieron el método estático y propusieron el método creciente. Y entonces resulta que en la literatura el que ganó, el que fue más popular fue el método creciente, que es lo que ahora llamé la evolución de árboles. Y ellos estudiaron árboles recursivos. Y unos años después dijeron, ok, este modelo ya más o menos lo entendemos, vamos a hacer algo más difícil, vamos a hacer los árboles recursivos planos. Y entonces siguieron trabajando en eso. Su propuesta estática de árboles parece ser que no tuvo mucho seguimiento, pero en realidad los coalescentes están en boga del lado de la genealogía, y el más importante en ese sentido es el de Kingsman, o el más central, el más básico, es el coalescente de Kingsman. Hay otros dos coalescentes, que es el multiplicativo y el de Pitman. El de Pitman genera árboles uniformemente aleatorios que no están enraizados, y el multiplicativo está ligado a cuestiones de eficiencia en redes, en construir redes de transporte que minimicen las distancias. Y bueno, así estaban las cosas, y resulta ser que el coalescente de Kingsman también puede describir a los árboles recursivos. Esto ya se sabía, pero nosotros lo explotamos. Y la razón por la que explotamos el coalescente de Kingsman siendo árboles recursivos es que estos son los de conexión uniforme que les he platicado en este día. Esta nomenclatura de conexión preferencial se popularizó a partir de la propuesta de Albert y Barabasi en el 99. Y bueno, se continúa estudiando conexión uniforme, lineal, ya no solo lineal, sino sublineal, superlineal, y hay mucha información al respecto. Pero a mí me parece curioso que en redes sociales este sentido de popularizar y de tener capacidad de atraer gente también se ve reflejado aquí, porque ya teníamos una evolución de árboles, ya había mucho trabajo alrededor de los árboles recursivos y de los árboles recursivos planos, y esta nomenclatura en el área de redes sociales a veces no se nota, porque llegó Albert de Barabasi y dijo, aquí todos los llamamos conexión preferencial, y logró popularizarlo de esta manera. Y bueno, ya en el tiempo que me queda, me gustaría explicarles un poco de las herramientas que utilizamos en probabilidad, y en particular, qué es esto del coalescente. Y vía el experimento de Galton, yo no sé si conocen el experimento de Galton, pero ahorita que les platique seguro que lo reconocen. Para árboles recursivos teníamos los vértices estaban etiquetados, pero podríamos pasar las etiquetas a las aristas, y en lugar de decir, es este vértice el que llega, decir, es esta arista la que está conectando. Y ya que tenemos la manera de construir el árbol diseñado en las aristas, podemos invertir el tiempo. Por ejemplo, esta era la primera arista, ahora va a ser la última arista. Esta era la última arista, ahora va a ser la primera arista. Y esto nos va a dar un proceso inverso. Y ahora les puedo mostrar el último video, bueno, el video número 3.
Entonces, aquí no estoy mostrando todos los vértices, pero ahí hay 30 vértices y tenemos ciertos árboles. Entonces, los árboles se escogen al azar y se unen en un solo árbol. Y estos árboles están enraizados, entonces cuando se unen tengo que decidir de manera aleatoria cuál es la raíz que queda, pero al final de este proceso lo que me queda es un solo árbol. Y resulta que ya que terminé el proceso, el árbol que me queda tiene la misma forma que los árboles de conexión uniforme. Esto es, si enlisto todos los grados y enlisto todas las alturas de estos vértices, voy a tener las mismas distribuciones de probabilidad. Entonces, con este proceso equivalente, estudiamos los árboles de conexión preferencial uniforme. Y entonces, ¿de dónde viene el experimento de Gauss? Las variables binomiales se pueden expresar como secuencias de volados. Si yo lanzo m volados independientes y con probabilidad de un medio de ser cara o cruz, y si cuento el número de veces que sale cara, voy a tener una variable binomial. Entonces, esto es una observación básica de probabilidad, y lo que se sabe es que si el número de volados es muy alto, voy a tener una distribución normal. Entonces, esta variable binomial se aproxima a una distribución normal. Y entonces, no sé si han ido al Universum, en la sala de probabilidad y matemáticas, tienen un experimento que se ve más o menos así. Tienen una pirámide de clavitos verdes y tienen bolitas que lanzan desde arriba. Y entonces, cuando las bolitas pegan en un clavito, tienen probabilidad de un medio de irse hacia la derecha y probabilidad de un medio de irse hacia la izquierda. Y entonces lanzan una bolita, va cayendo y cae en una parte de aquí. Por ejemplo, si cae en esta columna, significa que nunca se fue hacia la derecha. Las veces que rebotó, cayó hacia la derecha. Entonces, estas variables binomiales cuentan cuántas veces rebotó hacia la derecha. Y lo que pasa en el experimento de Galton es que al echar muchas pelotitas, estas rebotan de manera independiente, la figurita que va quedando aquí tiene una distribución normal. Y bueno, esta es una prueba empírica de por qué tenemos estas convergencias de distribución. Y bueno, entonces, fijémonos, tenemos una variable binomial con un parámetro m que crece y un medio. Y la variable normal tiene media m y varianza m entre 4. Y entonces resulta que con el coeficiente que les mostré hace un momento, tenemos una variable aleatoria que por ahí aparece, y el grado y la altura de un vértice dado están dadas por equivalencias distribucionales de esta manera. Y en particular, el que les quiero contar es cómo es que estudiamos la altura de un vértice dado. Tenemos que es una variable binomial con un parámetro Sn. Entonces, podríamos pensar que en el límite vamos a tener una variable normal, con parámetros Sn entre 2, Sn entre 4. Pero resulta que esta variable Sn es aleatoria. Entonces también tenemos que tomar en cuenta sus fluctuaciones. Y bueno, pues ¿cómo es que yo me lo imagino? Esto es la versión heurística de un capítulo de mi artículo. Es que de alguna manera hicimos un experimento de Galton para tener los valores de Sn, y en el límite vamos a tener una variable normal. Y después de eso tenemos que hacer un experimento de Galton para que nos simule las binomiales. Entonces, la altura es una variable binomial en términos de este Sn. Entonces, si me dicen que Sn es igual a m, yo voy a hacer un experimento de Galton con una pirámide de m pasos y me va a dar aquí una distribución más o menos normal con media m medios. Pero esto lo tengo que hacer para cada uno de los valores posibles que toma la variable Sn. Entonces tengo primero una primera fase de una primera fase que de alguna manera sé que es más o menos normal, y a partir de ahí cada una de estas columnas hace su propio experimento de Galton y después lo sumo en otra dirección. Y lo que demostramos
es que se recuperan las variables normales. Y esto es, bueno, pues esto es una manera más o menos sencilla de visualizar una de las secciones más complicadas de ese artículo. Y bueno, ya nada más para cerrar, les quiero recordar lo que les platiqué en este día, que las redes sociales se pueden modelar con grafos aleatorios y en particular podemos estudiar la evolución de árboles. Y bueno, la evolución de árboles es lo mismo que conexión preferencial en un caso muy sencillo, y nosotros nos apoyamos del coalescente de Kingsman para determinar cuestiones de imperios de árboles, que eran los vértices de grado máximo. Y aunque tienen descripciones más o menos similares, la conexión preferencial uniforme y la conexión preferencial lineal tienen características distintas. Gracias.